La peluquería es una empresa cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades del cliente y obtener de ello el consiguiente beneficio. Muchos de los clientes que acuden diariamente al salón padecen algún tipo de desequilibrio capilar, pero según recientes estudios, solo una mínima parte consultan en la peluquería. ¿Cuál puede ser la causa? Seguramente la falta de un adecuado asesoramiento que debe comenzar siempre por el estudio y diagnóstico del cuero cabelludo y cabello, un proceso en el que la clave es la información que el cliente nos facilita. Los tratamientos capilares son una fuente de ingresos interesante que el profesional de la peluquería no debe desaprovechar, ya que es, sin lugar a dudas, la persona más cualificada para detectar, prevenir y tratar, en la mayoría de los casos, las alteraciones que las estructuras cutáneo-pilosas puedan presentar. La ficha técnica es un elemento esencial. En ella se recogen, junto con las conclusiones de nuestra observación, los datos que el cliente nos facilita. Pero ¿cuándo y cómo debemos abordar un posible tratamiento? ¿Cómo valorar el estado de salud del cuero cabelludo y cabello? ¿Cuáles son los factores sobre los que podemos actuar en la peluquería? Ninguna de estas preguntas puede responderse sin antes conocer aquello que vamos a tratar: el cuero cabelludo y el cabello. La salud del cabello requiere un funcionamiento equilibrado de todas las estructuras del cuero cabelludo, cuyas especiales características están destinadas a ofrecer la máxima protección a la cabeza a través del recubrimiento de toda su superficie por cabellos. Por ello, es necesario conocer primero su anatomía. Del interior hacia el exterior encontramos en primer lugar una estructura ósea, el cráneo, cuyos huesos superiores, frontal, parietal y occipital, se disponen en forma esférica para proteger al encéfalo, el órgano más delicado del organismo. A cada lado de la cabeza se sitúan los temporales, por la parte posterior y anterior, formando las paredes laterales del cráneo. Los músculos de la cabeza se insertan directamente en la piel por uno de sus extremos, formando un abanico. Son muy pocos y con escaso movimiento. Los frontales arrugan la frente y elevan las cejas. Los occipitales prácticamente inmóviles. Los temporales elevan el maxilar y los auriculares son tres pequeños músculos atrofiados que solo algunas personas pueden contraer. Sobre los músculos se sitúa una fina membrana, la aponeurosis. A ella está adherida la piel que tapiza la cabeza, denominada pilosa por la enorme cantidad de pelos y glándulas que contiene. El tejido adiposo es escaso y el espesor de la piel variable. La parte más gruesa corresponde a la zona occipital. Adentrándonos en el interior de la piel, observamos la parte viva del cabello, la raíz, envuelta por un folículo piloso cuyo extremo interno se ensancha formando el bulbo. En la cavidad que forma el bulbo se sitúa la papila dérmica, zona fuertemente irrigada que nutre a la matriz, cuyas células son el germen del cabello. Estas se reproducen y hacen que crezca hacia el exterior. Pero su crecimiento no dura siempre, es cíclico y se desarrolla en distintas fases. La primera fase de crecimiento se llama anágena, dura entre 2 y 7 años. Aquí el bulbo tiene una base ancha, abultada, en la que se alojan las células de la matriz. Al compararlo con un corte histológico real, vemos estas células de la matriz rodeando la papila, lo que indica un periodo de crecimiento. En el cabello sano, el 85% está en esta fase. Veamos ahora cómo se transforma en su segunda fase, catágena, la más corta. Dura aproximadamente de 2 a 4 semanas. Comparándolo de nuevo, observamos que el bulbo es más cilíndrico.
se ha separado de la papila que lo nutría, solo representa el 1%. Por último, la fase telógena, que dura de 3 a 4 meses. El bulbo se ha alejado de su papila totalmente desvitalizado. En el corte histológico vemos cómo se ha estrechado, representa el 14%. El pelo viejo se cae y el ciclo continúa. Aquí, desde la papila, se nutrirán las células que formarán uno nuevo. Los nutrientes y el oxígeno que requiere el cabello para su desarrollo le llegan a través del riego sanguíneo, pero su distribución no es uniforme. Las zonas temporales y occipitales disponen de vasos sanguíneos de mayor calibre que las zonas altas de la cabeza. Por ello, la nutrición puede ser más deficiente en unas zonas que en otras. El pelo, como la piel, cuenta con una protección muy importante, la emulsión epicutánea, sustancia muy compleja formada principalmente por las secreciones de las glándulas sebáceas, sudoríparas y restos de células córneas descamadas. Su estabilidad determina los diferentes tipos capilares. Cuando es equilibrada, el pelo goza de buena salud. Cuando se produce un exceso o un defecto en grasa o en agua, el cabello se vuelve graso o seco. Esta sustancia actúa como un cosmético natural que recubre el cuero cabelludo y el cabello, proporcionándole protección, suavidad y flexibilidad. Cualquier desequilibrio en las estructuras cutáneo-pilosas descritas se manifiesta de forma visible en una alteración de la secreción sebácea, procesos descamativos de diferente naturaleza y alopecias masculinas y femeninas. El conocimiento del ámbito de actuación profesional, el diagnóstico y valoración de las posibles alteraciones deben seguir siempre las siguientes pautas. Metodología para el diagnóstico capilar. Conviene sistematizar el método de análisis explorando por una parte el cuero cabelludo y por otra el cabello. Análisis del cuero cabelludo. El lugar debe disponer de una buena iluminación y, si es posible, dedicar un apartado del salón que tenga cierta intimidad. Comenzamos separando mechones de cabello y abriendo rayas por todas las zonas de la cabeza, superior, sienes, coronilla y nuca. Si observamos alguna anomalía en el cuero cabelludo o cabello, consultar sobre su aparición, evolución y síntomas. Es importante conocer también la frecuencia con la que se lava, si se le ensucia el cabello con rapidez, qué tipo de champú y acondicionador usa, si utiliza secador y qué otros cuidados se aplica. La observación visual directa puede ser suficiente, pero es conveniente ayudarnos en la exploración con una lupa para aumentar el tamaño de las imágenes, sobre todo si hemos detectado alguna alteración como pequeñas heridas que podemos ver mejor a través de la lupa. En este caso es necesario preguntar a los clientes cuándo han aparecido, si tienen picores, si la herida ha sido provocada por el rascado o cualquier otra información que nos ayude a conocer su origen. También observamos en la zona frontal una alopecia circunscrita. La falta de cabello en estos casos está localizada en una o varias zonas de la cabeza, mientras que el resto muestra un aspecto normal. Esta es una alopecia difusa femenina que afecta sobre todo a la zona superior, conservando la línea de implantación frontal. La alopecia difusa también se da en el hombre, pero la más frecuente y característica es la denominada androgenética masculina, que comienza por la coronilla y pierde la implantación frontal. En el exceso de grasa, el cuero cabelludo es untuoso y brillante. La grasa puede ir acompañada de prurito. El cabello se aglutina pegándose al cuero cabelludo. La piel del rostro suele ser también grasa. Un dato importante en su diagnóstico es conocer cuánto tarda en engrasarse el cabello y el tipo de champú o acondicionador que usa. En la pitiriasis simple o seca, el cuero cabelludo aparece mate y áspero al tacto. Las escamas son pequeñas y sueltas, el cabello es seco y deshidratado. En la pitiriosis grasa se añade el exceso de secreción. La dermatitis seborreica o la psoriasis son también procesos descamativos que el profesional debe reconocer, pero su tratamiento corresponde al estricto campo médico. Examen del cabello. En el examen del cabello debe estudiarse el tallo y el bulbo piloso.
En el tallo se observará, además de su morfología, grueso o fino, el estado de la cutícula. En un cabello sano, las escamas están cerradas, compactas, el pelo es flexible y se muestra suave al tacto. Por el contrario, el cabello estropeado es frágil y quebradizo. Podemos comprobar al peinarlo que es áspero y ha perdido elasticidad. Está reseco, sobre todo en las puntas, que en muchos cabellos se abren longitudinalmente separándose en dos. Estudio del bulbo piloso. Se realiza a través de la técnica denominada tricograma, que permite conocer el ciclo de crecimiento del cabello y los trastornos derivados del mismo. El protocolo es el siguiente. Deben extraerse un total de 50 a 100 cabellos de las distintas áreas: frontal, parietales, coronilla y zona inferior de la cabeza. El pelo no debe haberse lavado en los 4 días anteriores. Se separa un mechón de un mínimo de 10 a 20 cabellos. Se retuercen y se extraen mediante tracción brusca, siguiendo su dirección natural. Cortamos la punta si no vamos a analizarla y echamos unas gotas de poliestireno en el portaobjetos. A continuación, se deposita el grupo de cabellos anotando la zona a la que corresponden. Se coloca por encima el cubreobjetos y se examina el tallo o el bulbo, anotando su morfología, el número y la fase del ciclo a la que corresponde. Ahora vamos a observar detenidamente las transformaciones del bulbo, importantísimas en el diagnóstico de ciertas alteraciones, como veremos en el vídeo correspondiente a los tratamientos capilares. En un cabello sano, la mayor parte estarán en la primera fase, anágena o de crecimiento piloso, la que vemos en el microscopio. El bulbo presenta una forma triangular ensanchada en su base. Es muy importante observar una pequeña hendidura. Es la cavidad en la que estaba alojada la papila por la que se nutría el cabello. Esta forma es la clave que nos permite diferenciar su fase crecimiento de la de reposo o caída. En su estudio también debemos tener en cuenta que en esta fase el bulbo suele ser más oscuro y el tallo está cubierto por vainas de algunos milímetros. En la fase catágena se encuentran muy pocos cabellos, solo representa el 1%. Es una fase intermedia entre la anágena y la telógena, en la que el bulbo se ha estrechado y su base se ha redondeado, desapareciendo, como vemos, la hendidura. En la última fase, telógena o de caída, el bulbo ha adelgazado adquiriendo la forma típica de maza. Tiene escasas vainas epiteliales a nivel de tallo y bulbo. En ciertas ocasiones pueden observarse algunas anomalías a nivel del bulbo que se interpretan como alteraciones en el crecimiento y desarrollo del pelo. Tal es el caso de los bulbos displásicos, estrechos, con contornos deformados, angulaciones de más de 20 grados y ausencia de vainas epiteliales. Esta morfología se agrava en los bulbos distróficos, que estamos viendo en forma de interrogación, más afilados, con los contornos muy deformados e importantes angulaciones. Es un ejemplo típico que encontraremos en los casos de alopecia areata, que explicaremos en la parte correspondiente a los tratamientos capilares. Aparatos ópticos utilizados en el examen capilar. Es importante conocer la utilidad y características de los diferentes aparatos ópticos que podemos utilizar en el análisis del tallo o el bulbo piloso y que nos revelan detalles difícilmente observables a simple vista. La lámpara de Wood, por ejemplo, permite distinguir un proceso descamativo por deshidratación del producido por hongos, en cuyo caso aparece una fluorescencia característica que sirve para identificar la presencia de microorganismos en la pitiriasis o caspa. Esta microcámara de vídeo se puede aplicar directamente sobre el cuero cabelludo. Las imágenes captadas las podemos ver a través de una pantalla de televisión y, dependiendo del objetivo utilizado, pueden estar más o menos ampliadas. Nos ayudará a observar mejor la existencia del exceso de sudoración, la grasa o la caspa.
También puede utilizarse para comprobar el estado del tallo y puntas del cabello. Microscopio. Como ya hemos visto, el microscopio o el microvisor son aparatos imprescindibles en la realización del tricograma. Del resultado del examen podemos deducir la necesidad de corregir alguna alteración o bien mantener su buen estado de salud. Cualquiera que sea la conclusión, debemos comenzar siempre por el tratamiento más importante, el de higiene. La opción menos frecuente pero muy efectiva en ciertos casos es el lavado en seco. Se puede mezclar el champú con un poco de agua o crema y se aplica abriendo rayas sobre el cuero cabelludo y la base del pelo con la ayuda de una paletina o con la mano. Se recomienda principalmente en el tratamiento de cabellos con fibra capilar muy dañada. Una vez aplicado, se fricciona suavemente para extenderlo bien por todo el cuero cabelludo y se deja en exposición de 5 a 8 minutos. Pasado ese tiempo, se aclara con abundante agua. En el lavado tradicional se debe seleccionar previamente el champú de acuerdo al examen del cuero cabelludo y del cabello. Desenredamos para facilitar el lavado. Luego se instala a la cliente y se consulta si está cómoda en esa postura. Es muy importante comprobar siempre la temperatura del agua. En el caso de determinadas alteraciones como grasa, dermatitis seborreica o psoriasis, esta debe ser lo más baja posible con el fin de no estimular la secreción sebácea o aumentar la irritación de la zona, cuestión sobre la que debemos informar a los clientes. A continuación, se humedece muy bien todo el cabello y cuero cabelludo. Durante todo el proceso hay que procurar no enredar el pelo para agredir lo menos posible la fibra capilar. Con suavidad se van introduciendo los dedos entre los cabellos para facilitar que el agua llegue a todas las zonas. No debemos olvidar que el lavado de cabeza es siempre un tratamiento personalizado y el champú deberá elegirse de acuerdo a el tipo de cabello, emulsión epicutánea y estado, efecto que se persigue, solo limpiar y acondicionar, tratar una alteración o preparar el cabello para un trabajo técnico específico. También se tendrá en cuenta la calidad del agua y la frecuencia del lavado. El champú hay que aplicarlo principalmente en el cuero cabelludo, abriendo rayas y depositándolo en la base del cabello, que es donde más suciedad se acumula. No se debe aplicar directamente sobre el tallo, ya que resulta demasiado agresivo y puede dañarlo. El champú es un producto capaz de disolver las partículas de grasa, recubrirlas y separarlas del cuero cabelludo y del cabello. Esta propiedad de poder desplazar la grasa de la superficie de la queratina es la más importante en el lavado del pelo. Es necesario repartir el producto de manera uniforme. Para ello, se emulsiona con unas gotas de agua y se fricciona por todo el cuero cabelludo. Los dedos se meten entre el cabello separados y ligeramente flexionados y se frota con las yemas. Hay que evitar la fricción de los tallos unos contra otros, pues esto puede dañarlos. Además, la suciedad está principalmente en el cuero cabelludo y en la base del pelo, ya que proviene de la propia actividad de la piel. Sudor, sebo, restos de células descamadas. A la fibra capilar le llega una parte de estos componentes más los que provienen del exterior, como polvo, restos de cosméticos, etc. La verdadera limpieza y la acción de los principios activos que contiene el champú se realiza en la segunda aplicación del producto, segunda champunada. Debe arrastrar la suciedad y desprender la grasa sin que el agente limpiador sea demasiado enérgico, para no eliminar totalmente la emulsión epicutánea que proporciona al cabello flexibilidad y protección.
Para asegurar un perfecto aclarado, se introducen los dedos y se bate el cabello en todas las zonas, principalmente en coronilla y nuca, de difícil acceso en cabellos largos. El efecto detergente de los champúes produce generalmente la desprotección del cuero cabelludo al eliminar parte de su cosmético natural, la emulsión epicutánea. Por lo tanto, después del champú se debe acondicionar el cabello, tanto en el caso de un tratamiento de higiene específico como el realizado sobre un cabello normal. Pueden emplearse productos acondicionadores con o sin aclarado. En este caso, se utiliza uno que precisa aclarado. El producto se aplica sobre la fibra capilar, presionando suavemente para que se impregne bien el tallo, nunca sobre el cuero cabelludo ni sobre su base o raíz. El tipo de producto dependerá de las necesidades de cada caso. En la actualidad, los acondicionadores también incorporan en su formulación materias primas no engrasantes como los hidrolizados de proteínas, las siliconas, etc., por lo que su aplicación puede hacerse en todo tipo de cabello. Una vez aplicado, se peina y se presiona el tallo para que quede bien impregnado. Los efectos que proporciona el masaje lo han convertido en una de las técnicas más importantes en los tratamientos capilares. Proponemos una sencilla técnica que puede realizarse en poco tiempo y en todos los clientes, proporcionando un gran bienestar y mayor calidad a nuestro trabajo. Su primer y más importante efecto es activar la circulación del cuero cabelludo y con ello mejorar la nutrición del cabello. La primera maniobra se realiza en la parte posterior del cuero cabelludo, nuca, occipital y parte baja de la coronilla, siempre en dirección ascendente. Se trata de una fricción circular realizada con la yema de los dedos que trabajan abiertos y ligeramente flexionados. Los dedos trazan círculos fijos hasta mover la piel y después se levantan y se desplazan, procurando no frotar sobre el tallo. En la zona superior es donde la circulación accede con mayor dificultad, porque los capilares son más finos y la piel está muy adherida. Ahora se aplica en la parte posterior de la cabeza, nuca, occipital, postauricular y parte baja de la coronilla. La maniobra es igual que la anterior. Se parte del borde del cuero cabelludo y se trazan los primeros círculos. Después se trabaja la parte media y por último la coronilla. La siguiente maniobra se realiza en las zonas laterales. Aquí hay que cuidar mucho la intensidad de la fricción, ya que esta es una parte sensible y delicada. En este caso, la maniobra es una vibración por todo el cuero cabelludo. Las manos trabajan extendidas, con los dedos separados y solo se apoyan las yemas. Tensando bien el bíceps, se consigue una vibración que se transmite a una determinada zona. Se realiza con rapidez, pero superficialmente, pasando las dos manos a la vez. Efectuadas con suavidad, frecuencia lenta y amplitud débil, son sedativas y relajantes. En esta maniobra se presionan principalmente las ramificaciones de los nervios trigémino y facial, situados en la zona que nos muestra el gráfico. Por último, se sitúa la palma a ambos lados de la cabeza sobre temporales y sienes. Se inicia el contacto ligeramente llegando al máximo de la presión en 3 segundos. Se mantiene 3 segundos y se suelta. Son maniobras de efecto relajante.
Por último, si el pelo está deshidratado o dañado por tintes, decoloraciones u otros procesos químicos, se puede aumentar el efecto del acondicionador envolviendo el cabello en papel osmótico y dejándolo reposar durante unos minutos. Esta es una técnica muy sencilla y económica que mejora la penetración de cosméticos y favorece la hidratación. Finalizado el tiempo de exposición, hay que aclarar con abundante agua hasta que no queden restos de producto. Se desenreda el pelo con un peine de púas anchas y se escurre presionando con suavidad. El secado hay que hacerlo presionando con la toalla con suavidad y sin frotar, hasta absorber el exceso de agua. Recordemos que frotar las fibras capilares daña el cabello. Se finaliza envolviendo la cabeza con una toalla para evitar que el cabello moje a la cliente. La dermatitis seborreica es una de las alteraciones patológicas más frecuentes. Su tratamiento corresponde al campo de la medicina, pero el profesional debe identificarla para aconsejar la visita al dermatólogo y tomar las precauciones necesarias en su trabajo. Se caracteriza por un exceso de secreción sebácea acompañado de enrojecimiento e intensa descamación y picor, especialmente en las zonas de implantación del cabello, cejas, dorso de la nariz, zona peribucal y mejillas. La psoriasis es otra alteración muy frecuente que requiere tratamiento médico. Los signos visibles son los de una dermatosis inflamatoria con enrojecimiento cutáneo y grandes placas costrosas. Además de en la cabeza, puede aparecer en cualquier otra zona del cuerpo. Es importante advertir que no es contagiosa, pero deberán tomarse las debidas precauciones para que los trabajos técnicos que se realicen no aumenten la irritación de las zonas afectadas. Tanto el masaje como el drenaje son técnicas muy importantes para mantener el equilibrio y la salud del cuero cabelludo y cabello, pero también desde el punto de vista comercial, mejora la calidad y rentabilidad del servicio y el nivel técnico de los trabajos profesionales. Pero sus maniobras no son nunca improvisadas, tienen unas técnicas y unos efectos concretos que veremos en este curso, comenzando por los aparatos y sistemas del organismo sobre los que se puede actuar parcialmente por medio del masaje y drenaje capilar. La piel y los músculos. En toda la cabeza la piel es muy fina y con escaso tejido graso. Los músculos son pocos y con un movimiento casi inexistente. La falta de actividad de los músculos, unido a la escasez del tejido graso, provocan una gran rigidez y hacen que la piel esté muy adherida a los huesos. Por ello el masaje es muy importante, ya que permite despegar la piel y dar movilidad a los músculos, mejorando la irrigación de toda la zona. La circulación sanguínea del cuero cabelludo es irregular. En la parte superior, escasa y con dificultad para acceder, y en las zonas laterales y posteriores, abundante y de fácil acceso. Las arterias llevan el oxígeno y los nutrientes necesarios a los tejidos, mientras que las venas, con un recorrido inverso, forman parte del sistema de limpieza del organismo, recogiendo los residuos y sustancias de desecho. Cuando la circulación sanguínea no es suficiente, los folículos pilosos, sobre todo los de la zona superior del cuero cabelludo, reciben una irregular oxigenación y pocos nutrientes, que puede dar lugar a muchos problemas capilares.
Al estimular la circulación por medio del masaje, se produce una vasodilatación que favorece el aporte de nutrientes al cabello, además de otros efectos que iremos describiendo. La inervación del cuero cabelludo se lleva a cabo por los nervios trigémino y facial en las zonas frontal y superior, y los nervios del plexo cervical en las zonas laterales del rostro y occipital. Las terminaciones nerviosas inervan vasos, músculos y bulbos pilosos, que se presentan envueltos por una red de fibras. El masaje, por un lado, estimula estas terminaciones nerviosas y por otro produce un efecto de relajación y bienestar a través de las maniobras calmantes como los pases suaves, vibraciones y presiones. Masaje de tratamiento. Las posiciones correctas para su aplicación son el cliente sentado con una bata o toalla que deje al descubierto los hombros, el escote y parte superior de la espalda. El profesional de pie junto al cliente, detrás o a su lado, según requiera la maniobra a realizar. Pases magnéticos. Con esta maniobra comenzamos el masaje que se aplica sobre cuero cabelludo, nuca y cuello, fibras superiores del trapecio y hombro. Las manos se sitúan semiflexionadas para adaptarse a la zona. Trabajan de forma alternativa, comenzando la primera por un hombro y subiendo hasta la parte superior de la cabeza, sujetando el cabello y esperando que la otra mano haga lo mismo. Estas maniobras se realizan suavemente sin apenas presionar. Su finalidad es liberar la tensión superficial de la piel y la electricidad estática del cabello. Se realizan unas 3 veces. Se finaliza deslizando las manos por toda la masa del cabello y sacudiéndolas suavemente para soltar la electricidad estática. Las movilizaciones se aplican en 2 zonas, hombros y cuello. Comenzamos por la articulación del hombro. Las manos se sitúan en la parte superior del brazo. Cada mano coge un brazo y lo desplaza hacia arriba 3 veces. Sacude ligeramente y lo lleva hacia adelante. 1, 2 y 3 veces. Se repite la misma maniobra ahora hacia adelante. Este tipo de movilizaciones son un complemento del masaje. Como vemos, los movimientos no los realiza el cliente, sino que los soporta. Es el profesional el que mueve la zona. Ayudan a soltar y relajar los tejidos, preparándolos para el masaje. Los movimientos lentos y suaves contribuirán a que los músculos rígidos recuperen flexibilidad. Se continúa con la movilización del cuello. La mano derecha en la frente, sujetando la cabeza que debe estar totalmente relajada, y la izquierda en la parte posterior, sobre las cervicales. En esta postura se realizan suaves movimientos de flexión y extensión central. La movilización del cuello debe hacerse siempre de manera suave y muy lentamente, procurando no forzar el movimiento. Se continúa con la flexión lateral hacia la izquierda y hacia la derecha. Y se finaliza con una rotación muy suave hacia los 2 lados, repitiendo siempre 3 veces cada movimiento. Estas maniobras hay que realizarlas siempre con precaución, sobre todo cuando se apliquen en personas de mediana edad.
Están también contraindicadas en procesos reumáticos y en los casos de lesiones de las articulaciones, músculos, tendones u otras. Las fricciones se realizan en 3 zonas diferentes, la primera en 2 posiciones sobre el trapecio. Las manos relajadas se sitúan sobre la base del trapecio, a ambos lados de la columna vertebral, y se deslizan hasta llegar al borde de la parte inferior del cuero cabelludo, descendiendo suavemente a la posición inicial. En la siguiente posición se separan las manos 2 o 3 centímetros de la columna y se realiza la misma maniobra. En la segunda se trabajan sobre la parte superior del brazo, hombro y fibras superiores del trapecio. Aquí la mano debe adaptarse a la zona, ya que ésta no es plana como en los casos anteriores. La presión debe ser más intensa cuando subimos y más suave cuando bajamos. Las fricciones activan la circulación, movilizan la piel sobre los tejidos subyacentes y preparan la zona para maniobras más profundas. La tercera y última maniobra se realiza sobre las cervicales. Es una fricción circular. Una mano se desliza trazando círculos sobre la zona de las vértebras y la otra pasa solo por la parte inferior. En los amasamientos se combinan también 3 tipos de maniobras sobre la zona indicada del trapecio. Comenzamos con el amasamiento digital con los pulgares. La palma va pegada al tejido, con el pulgar separado del resto de los dedos. Sin levantar las manos y manteniendo los dedos unidos para que sirvan de apoyo a la maniobra, realizar movimientos circulares profundos con la yema de los dedos pulgares. Estamos movilizando tanto la piel como los músculos de la zona. Observar que es una sucesión regular de compresiones y descompresiones de los tejidos efectuadas con los dedos. Su finalidad es mejorar la irrigación de las fibras musculares, relajarlas y evitar las contracturas frecuentes en esta zona. Tener en cuenta que estamos trabajando en uno de los músculos más grandes de la espalda, el trapecio, cuyas fibras superiores, hombros y nuca están sometidas a una gran tensión. Por ello, la segunda maniobra se centra precisamente en esta zona, fibras superiores del trapecio. Las manos se sitúan una frente a otra, con los 4 dedos juntos y los pulgares abiertos. Trabajando con los 4 dedos y utilizando también el canto interno de la mano, se atrae hacia la persona que da el masaje una parte del tejido. A la vez, con el pulgar de la otra mano se empuja en sentido contrario, movilizando así toda esa zona en ambos sentidos. La maniobra se repite en el otro hombro. Observar el amasamiento de la zona, profundo y lento. Estas maniobras son muy importantes para ayudar a liberar tensiones y facilitar el riego sanguíneo. Hay que insistir sobre la importancia del masaje en esta zona, la más propensa a tensiones y contracturas. La tercera maniobra se realiza en toda la nuca. La mano izquierda sujeta la frente y la derecha se sitúa en la nuca, con los 4 dedos juntos y el pulgar separado. Con las yemas de los dedos se realizan círculos fijos, con movimientos lentos y profundos en dirección ascendente. Este amasamiento profundo afecta a los múltiples y diversos músculos de la nuca. La gran movilidad a la que está sometida provoca grandes tensiones que se traducen en molestias articulares y contracturas musculares, principalmente del esplenio y fibras altas del trapecio. De ahí la gran importancia del masaje en esta zona. Movilización del cuero cabelludo. Esta maniobra afecta a toda la zona de la cabeza.
Una de las manos se sitúa en la frente, al borde del cuero cabelludo, y la otra en la nuca. Los 4 dedos de la mano juntos y el pulgar separado. Con las 2 manos a la vez se tira del tejido hacia el interior. En la segunda posición, una mano a cada lado del cuero cabelludo, y se repite la acción, tirando hacia arriba y hacia adentro. La maniobra, como siempre, se debe repetir 3 veces y tiene como finalidad dar movilidad y facilitar el despegamiento del cuero cabelludo. Afecta principalmente a la región epicraneana, activando la circulación sanguínea y linfática de esta zona. Amasamiento digital del cuero cabelludo. La maniobra cubre toda la superficie de la cabeza y se realiza en 2 tiempos. Esta es la maniobra más importante de las que se realizan en el cuero cabelludo. Las 2 manos trabajan a ambos lados de la cabeza y comienzan en la parte inferior. Los dedos se meten entre el cabello y van trazando círculos fijos, movilizando muy bien toda la piel de la zona. Seguimos trabajando el cuero cabelludo, ahora en la zona central. La mano derecha comienza a trabajar la nuca, la izquierda sujeta la frente. Trazamos círculos que suben hasta la parte superior. Tanto en la coronilla como en la parte superior del cuero cabelludo, las maniobras deben ser algo más profundas, dado que esta zona tiene un escaso riego sanguíneo y debemos despegar muy bien la piel. No olvidemos, de todos modos, hacerlo con suavidad porque el tejido es muy fino. La maniobra llega no solo hasta el borde del cuero cabelludo, sino también hasta la frente. Con ello movilizamos muy bien los músculos frontales. Con esta maniobra estamos ayudando a que la sangre llegue mejor a la zona superior. Pellizqueo. Son maniobras que se realizan también por toda la superficie del cuero cabelludo. La posición de las manos es enfrentada y únicamente se trabaja con los 8 dedos. Se irán abriendo rayas por toda la superficie de la cabeza y se va pellizcando solo con la yema, presionando hacia el centro de la raya. Se recomienda sobre todo en los tratamientos preventivos y paliativos de las alopecias, insistiendo especialmente en las áreas más propensas a sufrir esta alteración, que suelen ser la parte superior de la cabeza. Como recordaremos, la piel de esta zona está más pegada al cráneo. El tejido graso subcutáneo es más escaso y la circulación tiene mayores dificultades de acceso. Con esta maniobra se facilita el despegamiento del cuero cabelludo y se estimula la circulación sanguínea. Tracción cervical. La maniobra afecta sobre todo a nuca y cuello. Se realiza en 2 posiciones. En la primera, las manos se colocan en la barbilla y en la nuca. Con suavidad y lentamente, tirar de la cabeza hacia arriba, vibrando a la vez. Se realizará en 3 tiempos. Estirar, mantener y vibrar. En la segunda, las manos se colocan a ambos lados de la mandíbula y se realiza igual que la anterior maniobra. Las tracciones contribuyen a soltar y relajar los músculos y tienen un efecto sedativo y calmante sobre las terminaciones nerviosas, motoras y sensitivas. El movimiento se debe ejecutar despacio y sin brusquedad, tomando las debidas precauciones para no torcer la cabeza.
Estas maniobras están contraindicadas en cualquier problema cervical. Las vibraciones se realizan sobre todo el cuero cabelludo. Las manos han de estar extendidas, con los dedos separados. Tensando el bíceps se consigue una vibración que se transmite a través de la mano. Son maniobras que llegan hasta los tejidos profundos y estimulan el sistema nervioso. Efectuadas suavemente, con frecuencia lenta y amplitud débil, son sedativas y relajantes. Se realizan al final del tratamiento y no tienen contraindicaciones. Las presiones se aplican por todo el cuero cabelludo y sienes. Las manos abiertas y con la palma apoyada primero trabajan el cuero cabelludo y luego las sienes. En la primera maniobra, las manos en la parte superior e inferior van presionando hasta llegar al centro. Se realiza en 3 tiempos. Se inicia suavemente hasta llegar a la máxima presión en 3 segundos. Se mantiene 3 segundos y se suelta en 3 segundos. Esta maniobra afecta principalmente a las ramificaciones de los nervios trigémino y facial. En la segunda posición, las manos están a ambos lados de la cabeza, en la zona de los temporales y las sienes. También se realiza en 3 tiempos. Iniciamos suave, presionamos, mantenemos y soltamos. Estas maniobras tienen un efecto relajante y calmante. El vibrador está indicado para completar la acción del masaje manual. Se aplica directamente sobre la piel de la zona del trapecio y el esplenio. Sobre la columna vertebral se debe interponer la mano entre la piel y el vibrador. Su aplicación es sencilla. Vamos insistiendo en aquellas zonas musculares que ya sabemos son más propensas a contracturas, ayudando a relajar los músculos, activa la circulación local y disminuye los efectos de fatiga. Aunque puede pasarse directamente sobre el cuero cabelludo, cuando se trata de personas muy sensibles, se debe interponer la mano entre el aparato y el cabello. También puede hacerse deslizando la mano, como estamos viendo, por toda la superficie de la cabeza. También se puede levantar y volver a situar en la zona más próxima. Las contraindicaciones son las del masaje capilar, la seborrea y los estados febriles. El drenaje capilar. El sistema linfático está formado por vasos, ganglios y un líquido que circula por ellos, la linfa, que recoge las grandes proteínas y líquido con sustancias de desecho. Para el drenaje capilar solo nos interesan los ganglios linfáticos superficiales, situados debajo del lóbulo de la oreja, parte media del cuello, base del cuello, occipital, delante de la oreja y en el ángulo mandibular. Estas son las zonas en las que se realizan las maniobras que comenzamos con las afloraciones o pases neurocutáneos. El drenaje debe comenzar y terminar con estas maniobras. Al principio porque sirven de toma de contacto para preparar al cliente y al final porque producen una sensación de relajación muy agradable. Las manos se deslizan con suavidad, comenzando en el cuero cabelludo, hombros y se sale por el esternón. Esto se repite entre 3 y 5 veces. Continuamos con los círculos fijos, que es la maniobra más importante y la que mejor se adapta a la morfología y dimensiones de la cara, cabeza y cuello, aplicándolos sobre los ganglios linfáticos en el siguiente orden.
Debajo del lóbulo de la oreja, parte media del cuello, subclavicular, occipital, preauricular y ángulo mandibular. La primera maniobra de drenaje se realiza debajo del lóbulo de la oreja, en la zona denominada profundo. Las manos se colocan extendidas y con los 4 dedos juntos. Trabajan todos, excepto los pulgares. Se denominan círculos fijos porque, como vemos, las manos y los dedos permanecen en el sitio. Es la muñeca la que realiza el movimiento con un ligero vaivén del cuerpo. Se realizan 3 secuencias de 5 círculos fijos. Pasamos a la segunda maniobra, en la parte media del cuello, denominada mediano. Vamos a la parte media para ir empujando la linfa a lo largo del cuello, trabajando las cadenas de ganglios de esta zona. En las maniobras no se utilizan los pulgares. Se empuja la piel y tejidos subyacentes trazando movimientos más bien elípticos. Observar el ritmo que marca la imagen porque es muy importante seguirlo. 1, 2, 3, 4 y 5. También aquí se realizan 3 series de 5 círculos fijos. Pasamos a la tercera maniobra en la zona subclavicular, conocida como término porque es donde la linfa pasa al torrente sanguíneo. Los dedos se sitúan en el hueco anterior a la clavícula. Trabajan las yemas del índice y el corazón. Solo se hacen 5 círculos fijos. La cuarta maniobra se denomina occipital y se realiza sobre los ganglios situados en la zona del mismo nombre. Trabajan los 4 dedos de cada mano que se meten entre el pelo y realizan 3 series de 5 círculos fijos. Con el fin de bajar la linfa hasta término, en esta cuarta maniobra tendremos que volver a drenar las cadenas del cuello en los puntos que ya conocemos. Uno profundo, donde se encuentran los ganglios linfáticos superiores, recordemos que se realizan 3 series de 5 círculos fijos. Dos, mediano, donde se trabajan las cadenas linfáticas del cuello. Aquí también se realizan 3 series de 5 círculos fijos. Observemos cómo se sigue manteniendo siempre el ritmo. Continuamos en término, en donde, como recordamos, la linfa pasa al torrente sanguíneo. Aquí solo se realizan 5 círculos fijos. La quinta maniobra se realiza sobre los ganglios de la zona denominada preauricular o de parótidas, situada delante del pabellón de la oreja. Se realizan 3 series de 5 círculos fijos. La sexta maniobra se realiza sobre los ganglios situados en el ángulo mandibular, en el vértice que forma la mandíbula superior e inferior, y continuamos, como siempre, realizando 3 series de 5 círculos fijos. Y en esta sexta maniobra volvemos a drenar las zonas de
Profundo, para que la linfa que hemos drenado en las zonas preauricular y ángulo mandibular pueda bajar mejor. Y podemos pasar por mediano o ir directamente a término, como en este caso, en donde se realizan solo 5 círculos fijos. Se finaliza con las maniobras iniciales, los pases neurocutáneos, roces muy suaves que producen una sensación muy agradable. El drenaje linfático es una técnica eficaz para relajar y sustituir el masaje tradicional cuando no se deba excitar la secreción sebácea. Está especialmente indicado en la seborrea y tratamientos de alopecia y está contraindicado en infecciones, procesos febriles, hipotensión e hipertiroidismo. Los tratamientos capilares es uno de los trabajos más rentables que puede abordar el profesional de la peluquería. Su desarrollo requiere una serie de conocimientos específicos que podemos dividir en 3 grandes grupos. Los cosméticos de tratamiento, un campo en constante evolución al que cada día se incorporan nuevos principios activos más eficaces y específicos. Estos pueden presentarse en distintas formas cosméticas: fluidos, lociones hidroalcohólicas, champúes, mascarillas, etc. Las técnicas físicas: masaje y drenaje manual y mecánico, calor seco, húmedo y oclusión, entre otras. Todas ellas activan la circulación sanguínea y linfática y mejoran la penetración de los principios activos.